creo que toca primero agradecer a la Universidad Nacional de La Plata por esta invitación y principalmente a Fernando Gandolfi, Gustavo Páez y Juan Itulain por la invitación y luego por el recorrido de esta mañana en donde hemos pasado por la catedral y estuvo muy, muy agradable y gracias por la presentación, la introducción y todo lo demás. Bueno, esta charla la vamos a dar ambos, nos vamos a ir turnando porque hacemos todos los proyectos juntos, ¿no? Nunca, decíamos hace un ratito que hacemos todos juntos y los proyectos son de total autoría común, vamos a decir. Y nos interesa mucho los procesos justamente con los cuales diseñamos para que esta autoría sea común, ¿no? O sea, como dos personas que encima son pareja, o sea que no estamos exentos de peleas, ¿no? No. El problema es llevarse bien o mal con los hijos, entre nosotros, y encima tenemos que trabajar juntos, ¿no? Y entonces, justo, bueno, Alejandro Aravena estuvo aquí hace poco, ¿no? Y él dice que no hay nada peor que responder bien a la pregunta equivocada, ¿no? Cuando uno hace arquitectura. Y nosotros nos esforzamos justamente en plantearnos esas preguntas, cuáles son las preguntas que vamos a responder o vamos a tratar de responder en cada proyecto que hacemos. Y digamos que lo que nos interesa en un momento en donde prácticamente, si vemos los blogs y todo, casi todo vale, basta ver lo que se hace en Shenzhen, en Abu Dhabi, en cualquier sitio. Creemos que no todo tiene el mismo valor, ¿no? Si bien todo vale, no todo tiene el mismo valor. ¿Y cuál es ese valor? O sea, ¿qué cosa es lo que tiene más valor que otra cosa? Y pensamos que el valor está condicionado al sentido que nosotros le podamos dar a la arquitectura que hacemos en términos de lugar y en términos de la sociedad en donde estamos trabajando. Y entonces perseguimos siempre estas preguntas que nos ayudan a darle sentido a lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, cuando llegamos a Europa nos sentimos ignorantes, así que empezamos a cada vez que pudimos generar experiencias, recorridos, ir a visitar obras de arquitectura y por supuesto una búsqueda paciente a través del dibujo nos fue revelando las claves que después íbamos a utilizar y fuimos así construyendo nuestra cultura arquitectónica. También esta experiencia de 16 años fuera nos dio la distancia necesaria para poder aprovechar o apreciar lo que teníamos en casa. Luego, además, está el trabajo constante y riguroso de esta búsqueda paciente, en donde cada proyecto pasamos del croquis a la maqueta, al dibujo preciso, luego a la realidad y luego de vuelta nuevamente al croquis, a la maqueta. Y en este proceso, en esta dinámica circular entre mente, mano y materia, vamos también reforzando esta cultura arquitectónica a través de la experiencia. Y bueno, en nuestros países, en países no industrializados con economías esto también es Lima. Sí, eso también es Perú. Debemos imaginar cuáles son los medios y elementos con los cuales podemos construir, ¿no? En condiciones de crisis permanente, pensamos que lo más pertinente es trabajar con lo que hay, como lo hace la gente que vive en esta Lima, por ejemplo, y para
Los cocineros un poco fueron los que nos ayudaron a entender que trabajar con los ingredientes que tenemos a nuestra disposición nos da realmente libertad y abundancia, nos da. Y entonces nosotros estos van a ser los ingredientes con los cuales vamos a trabajar, la cultura, el territorio, el clima, el lugar, el programa, la tecnología. Son para nosotros ingredientes que están a disposición. Y finalmente la estrategia va a ser la que defina la manera de combinarlos y cómo van a actuar sobre los elementos principales de la arquitectura, como el espacio, la luz, la materia y el tiempo. Y bueno, por supuesto, nuestro primer ingrediente, el de la cultura, cuenta en el Perú con un formidable pasado al que nos interesa analizar desde sus estrategias proyectuales y no simplemente como precedente histórico, ¿no? Justo en este lugar, en este laboratorio agrícola de Moray, acabamos de ganar el concurso para hacer un proyecto muy cerca de este sitio y partimos, en el proyecto, partimos justamente tratando de utilizar las estrategias que nuestros predecesores usaron en estos proyectos, ¿no? donde utilizaban lo que había a disposición para resolver necesidades humanas, ¿no? Construyendo así el paisaje y entendiendo el territorio dentro de sus propias lógicas. Y bueno. ¿No? Y entonces, si partimos del territorio, que es este segundo ingrediente que tenemos, tenemos este magnífico dibujo de Alexander von Humboldt, que era un científico alemán que estuvo en Sudamérica, y Humboldt fue el primero, desde la llegada del hombre europeo prácticamente a América, en tratar realmente de entender el territorio, en este caso en los Andes centrales, y uno de sus grandes aportes, digamos, para nosotros, arquitectos, es que halló que la sección era la mejor manera de entender y de representar los Andes, ¿no? La influencia de los Andes y la corriente marina fría, que es el pedacito de mar que ven ahí ustedes a la izquierda, que proviene de la Antártida, hacen que esta costa sea peruana, digamos, sea muy particular. Pero vamos a dibujar esta sección integrando el mar, y entonces vamos a hacer una línea horizontal, el oeste a la izquierda, el este a la derecha, esa es la línea del horizonte, y hay un declive, si juntamos el fondo marino con los Andes, increíble, que en 200 kilómetros tenemos una gradiente de 10.000 metros, o sea, 5.000 metros de profundidad a 100 kilómetros al oeste y 5.000 metros de altura a 100 kilómetros al este, ¿no? Y eso hace que a la izquierda el país, digamos, llueva normalmente, a la derecha, perdón, en los Andes orientales y en la Amazonía, y en la costa peruana, con un proceso de convección y de inversión térmica, se establezca una nube ahí perenne, casi perenne, 8 meses al año está ahí, y que hace que no solamente el paisaje sea súper húmedo, pero también súper árido. Y Lima se encuentra justo ahí, ¿no? Justo en nos gusta entender Lima como una ciudad que está al borde de un abismo que no vemos, ¿no? Y al lado de un muro, ¿no? Entonces, y si entendemos eso, digamos, nos parece que si la sección hace entender el territorio, porque además, según la altimetría, nosotros vamos a tener productos agrícolas distintos, animales distintos, ciudades que se comportan de manera distinta, climas distintos,
comenzamos a entender que la sección es súper importante. Y también entendimos que la sección es súper importante para nosotros, para nuestros proyectos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es explicarles algunos proyectos que hemos hecho en donde la línea conductora, o sea, lo que los hace inteligibles, es la sección, no es la planta. Y vamos a hacer un ejercicio que es mostrarles estos proyectos únicamente mostrándoles la sección, por supuesto unas fotos y algunos videos. Y entonces, esta condición muy particular hace que, si bien nosotros deberíamos tener un paisaje tropical como el que podríamos tener en Recife, en Brasil, en el nordeste brasilero, en realidad nuestro trópico es este, ¿no? Este es nuestro trópico. Entonces, que es muy particular porque es completamente árido, extremadamente húmedo, ¿no? Tenemos 98% de humedad, no hay calor, 29 grados máximo de temperatura en verano, no hace frío, tenemos 13 grados mínimo histórico de temperatura en invierno, y tenemos, nos llueve, lo único que hay es terremotos, ¿no? Entonces lo único con lo cual tenemos que lidiar. Y esto, cuando nosotros estamos en Francia y estamos haciendo las primeras casas, desde ahí dijimos, pero este paisaje y estas condiciones, paisaje en el término muy, muy largo, digamos, tiene que poder producir una arquitectura distinta, ¿no? Casi no clima permanentemente en la zona de confort, hacía que la arquitectura pierda un poco esta noción de cobijo, ¿no? Y que se pueda dedicar exclusivamente a dignificar al ser humano, a generar calidad de vida y hacerlo sentir mejor, crear intimidad, etc. Y esta es Lima. Son varias fotos que siempre tomamos. Esto es desde nuestro estudio donde trabajamos, en donde vemos esta condición en invierno, y es ahí justamente en este borde del acantilado, en este borde del abismo, en donde nos tocó construir el primer proyecto que les vamos a mostrar, que es el lugar de la memoria, que es un centro dedicado a la memoria de los años de violencia e intolerancia que asolaron al país durante 20 años, a partir de 1980, y que dejaron más de 70.000 muertos. Este fue un concurso nacional muy importante, fue el primer concurso en 20 años de arquitectura, y estaba localizado ahí en un sitio también muy, muy particular, que es este borde, este acantilado, que une a la, digamos, llanura aluvial de Lima con el mar, y que fue, en la parte que ven ustedes en amarillo, fue completamente destruido en los años 70 para bajar una vía rápida que recorre ahora las playas que se encuentran abajo. Y entonces nosotros, cuando teníamos que hacer el concurso, este proyecto que tiene una carga simbólica enorme, sobre todo para los que vivimos estos años de violencia, fue muy importante decidir que nuestro proyecto no podía lidiar con la memoria del terror del Estado y de Sendero, no podía lidiar con aspectos negativos, sino solo con la calidad de vida, que es lo único que hace bien la arquitectura. Y entonces nos dedicamos a trabajar con otras memorias, ¿no? Y la primera condición que llegó muy naturalmente fue trabajar con la memoria del lugar, restableciendo las lógicas de estos acantilados, de estos dedos que llegan al mar de forma perpendicular, y comenzar a
tratar de revelar la memoria del lugar. La memoria del paisaje de Lima, que es una sucesión de farallones y quebradas que además coincidentemente en ese lugar, hacia el sur, que es hacia la derecha, con respecto a la línea esa vertical, es una sucesión de 12 kilómetros, y sin embargo en ese punto preciso hacia el norte los acantilados han sido cortados y ya no tienen esta configuración erosionada. Y entonces el lugar de la memoria casi se podía concebir como un apoyalibros de una memoria mucho más vasta, que es la memoria geológica de la formación del Valle de Lima, ¿no? con estos estratos aluviales, ¿no? Y entonces la primera manera de explicar este edificio es por la sección, una sección que sería longitudinal en el sentido paralelo a la orilla, en donde primero dibujamos el perfil de los farallones con sus quebradas, esta gran quebrada que había sido rellenada y que era un depósito de basura, y cómo con un ligero movimiento, el hecho de pegar el edificio al acantilado para disminuir la profundidad de los pilotes, y el hecho de abrirse hacia el acantilado que quedaba al sur y al este, y cerrándose al norponiente, podíamos crear unas condiciones de confort, que podíamos prescindir del aire acondicionado, entrar o tratar de entrar en el presupuesto que teníamos, que era muy exiguo, usar ventilación natural y protegernos naturalmente del sol. Vale la pena decir que este es el único lugar de memoria en Sudamérica, yo diría casi en Latinoamérica, que no fue hecho por el gobierno, sino fue hecho a pesar del gobierno. El gobierno no quería ningún lugar de memoria. Es más, durante la época de Alan García, el ministro de Cultura dijo que el Perú no necesitaba nuevos museos, cuando Mario Vargas Llosa consigue dinero de Alemania para construir este edificio, y entonces este proyecto se hizo como un lugar que iba a pertenecer al Estado, es decir, es un edificio público, pero que el Estado no quería tener, ¿no? Entonces son condiciones muy particulares que nos obligaron también a encontrar nuevas estrategias que les voy a comentar. El otro problema de este lugar es que, por supuesto, fue el municipio de Miraflores que regaló el terreno, lo dio en concesión, mejor dicho, pero un terreno totalmente aislado de la ciudad. Lo cual ustedes comprenderán que para un edificio público donde tratas de hacer que la gente vaya a ver una exposición que no es muy agradable de ver, es un problema que encima esté separado del casco urbano, que esté medio aislado. Esta vereda de acceso la tuvimos, es parte pública, y la tuvimos que construir con el dinero del lugar de la memoria, porque el municipio no quería dar un centavo. Esto se hizo sin un centavo por parte del Estado peruano. Y entonces esta lejanía pensamos que era un gran inconveniente, pero también una gran posibilidad, porque lo que hacía es que estamos generando un arco temporal, o sea, un tiempo en que uno baja del bus, recorre caminando al lado de una carretera, va dejando la ciudad detrás y va entrando baja y va entrando en una quebrada artificial que hemos creado, en donde las nociones de cotidianidad se pierden, nos prepara para entrar en otro mundo. Esto ya no es urbano, tampoco estamos en la playa ni al lado del mar,
y nos prepara para ver una exposición que no es fácil de ver. Y del otro lado de esta quebrada formada por el farallón artificial que es el edificio, tenemos una gran explanada que está en balcón sobre el océano y que planteábamos como un espacio público de reconciliación, ¿no? Y por supuesto, esta reconciliación está todavía, digamos, pendiente, puesto que la mitad del Perú quisiera que este edificio no exista y la otra mitad lo mantiene vivo, ¿no? Y entonces, para nosotros, este recorrido, este hecho de caminar, recorrer para poder entrar, tenía que seguir al interior, ¿no? Y entonces un sistema de rampas que ascendían hacia la luz natural nos llevan a los espacios de exhibición, ¿no? Y pensamos que en un momento en que la tecnología evoluciona vertiginosamente, ¿no? Al final lo que es permanente es el espacio, ¿no? Sobre todo si el espacio está definido por la estructura. Es decir, una de las estrategias para construir en Latinoamérica, si quieres que no te cambien el espacio, sobre todo durante la construcción, es que el espacio esté definido por la estructura. Sobre todo en Perú, que hay terremotos, ¿no? O sea, si alguien quiere cambiar, dice, bueno, y tú eres responsable si se cae el edificio y nadie te lo cambia, ¿no? Y entonces, todo lo que ven aquí es del orden de lo permanente, ¿no? Lo que modifica este espacio es simplemente la luz en movimiento, ¿no? Y una vez que la estructura y el espacio están definidos y pueden definir el interior, también esta estructura permite modular la relación entre el interior y el exterior, ¿no? En una ciudad prácticamente sin sombra como Lima, lo que aquí, por ejemplo, en un día como hoy se puede lograr con una modenatura, una moldura y crea el contraste de la sombra, aquí tenemos que generar ese contraste con 5 metros de profundidad entre la fachada y el interior. Y entonces el recorrido del tiempo acompañan este divagar por el edificio, y nosotros pensamos que también era importante ralentizar el tiempo, es decir, todo el tiempo frenético de la ciudad debíamos ralentizarlo y meterlo por medio de la rampa, que es el único medio de ascensión vertical donde uno levanta los ojos y donde los ojos pueden recorrer el espacio de una manera distinta al de los pies, ¿no? En una escalera es el mismo, tú tienes que estar viendo los escalones para no caerte, ¿no? Y entonces, y este es el edificio terminado, es decir, que todo lo que está en blanco, estas columnas que contenían la técnica, las barandas que tienen la iluminación, es del orden de lo no permanente. Esto puede cambiar, la tecnología puede entrar ahí y modernizarse, pero el espacio es lo que es. Y otra de las cosas muy importantes fue el proceso constructivo, ¿no? Primero, vivimos en un país no industrializado, veníamos lógicamente de trabajar 16 años en un país súper industrializado como es el francés, como es Francia, y para nosotros el trabajar con la lógica de lo no industrial era para nosotros una gran ventaja para hacer algo que no se puede hacer en otros países, ¿no? Que es aprovechar la mano de obra que todavía tiene un cariño por hacerlo bien. En Francia no hay nadie, ningún operario que ya tenga la satisfacción o que encuentre una satisfacción en hacer las cosas bien. Lo único que se hace bien es lo industrial y luego nada. Aquí cada operario está todavía preocupado que las cosas salgan bien, ¿no? Por supuesto, al dueño de la empresa no le importaba un pepino construirlo bien,
pero el trabajo que hicimos con cada operario para convencerlo de que este edificio era importante no solo para ellos, sino para todo el Perú, fue muy importante. Y entonces calculamos de que el hecho de no poner una grúa no costaba, y hacerlo a mano, no costaba más caro, sino al contrario, costaba más barato. Y incluso haciendo los encofrados, se dice encofrado aquí en Argentina, sí. Los encofrados eran hechos todos a mano, no hay nada en planchas ni... Y entonces el edificio se comenzó a construir como se construyeron los acantilados, ¿no?, que ven atrás, ¿no? Y todo eso comenzó a introducir cosas que no habíamos previsto. O sea, primero, un grado de indeterminación, la huella, las imperfecciones de lo hecho a mano, que además he encontrado genial porque podían hacer invisibles los verdaderos errores de construcción que ocurren siempre, ¿no? Y entonces quisimos que esta imperfección quedara como una huella del proceso constructivo, era como parte de la memoria que queríamos que el edificio se impregne, ¿no?, en la memoria del hacer. Y por supuesto hay miles de anécdotas, se acabó la plata, la empresa constructora, bueno, acá supongo que pasa también, la empresa constructora terminó el casco y se fue y se robó $1 millón de los 4 que teníamos para construir el edificio. Y entonces, por suerte, al final Alemania puso un poco más de dinero, pero digamos, tuvimos que improvisar unos elementos prefabricados que tenían unos bloques de vidrio, pasamos a buscar unos pomos de miel, pegándolos con silicona, y los pomos sobresalían porque no eran del ancho de los paneles, pero comenzaron a producir sombras y dentro de las sombras luz, y el piso que habíamos pensado tuvimos que replantearlo todo, entonces sacamos los cantos borrados del cerro, y eso es lo que se puede hacer todavía en nuestros países. O sea, en Francia sería imposible, te mete en juicio al día siguiente si trata de cambiar las especificaciones. Aquí propusimos esto, nos aceptaron y comenzamos a darles como parcelas a cada obrero para que pusiesen los cantos borrados como ellos estaban acostumbrados, ¿no? Y uno puede ver la diferencia entre la participación de un operario y del siguiente por cómo ha puesto el canto rodado, ¿no? Y así comenzamos a entrar en lógicas muy interesantes, como por ejemplo dejar la huella del perro guardián que vieron en la foto de antes, en la rampa, como parte de esta memoria, ¿no? Y luego, cuando la empresa constructora quiso poner su placa, nosotros hablamos con los comisionados y le dijimos que era absolutamente imposible que la pusiese, que más bien pondríamos las manos de los operarios debajo del cartel como una muestra de que esto lo hizo gente, ¿no? Lo hicieron las personas. Y, digamos, y todo esto hoy en día se vive muy distinto, y queríamos mostrarles un poco un video para que vean cómo esto se lo ha apropiado la gente.
estamos a 120 kilómetros al sur de Lima, siempre en la costa, y en una ensenada, la manera como los Andes llegan y tocan el Océano Pacífico. Aquí tuvimos la oportunidad de hacer un primer grupo de 3 casas mientras que estábamos trabajando y viviendo en París, y un segundo grupo de 6 casas ya estando en el Perú. Entonces, para nosotros ha sido un laboratorio increíble donde hemos podido experimentar y relacionarnos con este paisaje. Y por supuesto, la cultura nos da pistas como este santuario de Pachacamac, en donde buscamos estrategias que sean hoy día válidas, y son principalmente la plataforma y el recinto que permiten habitar esta inmensidad, este territorio inmenso. Y por supuesto, usar estas 2 estrategias nos permitió abandonar esa tentación de trabajar un objeto prístino y aislado, posado en un paisaje magnífico, y más bien construir un microcosmos que traiga estas lógicas del paisaje al interior de la arquitectura. Y entonces dibujamos primero el perfil del acantilado, luego instalamos una plataforma y un recinto que nos definen un suelo horizontal y luego nos aseguran una intimidad. Luego instalamos un techo con una estera que nos da sombra y nos enmarca la vista al océano. Una piscina que trae el agua a la plataforma. Luego excavamos esta plataforma para instalar los espacios realmente íntimos de dormitorios que están protegidos del sol del poniente por la piscina. Y entonces, por supuesto, en las primeras casas, en este primer grupo de 3 casas, estuvimos aprendiendo a trabajar con este clima magnífico que tenemos, y una de las casas es la Casa X, que deben más o menos conocer, donde hay esta propuesta de la gran plataforma y la piscina que nos acerca y nos conecta con este océano. Y entonces, a pesar de haber sido diseñadas en tiempos distintos, incluso este grupo de las 6 casas, el utilizar las mismas estrategias nos asegura una unidad. Entonces, desde el océano, las casas parecen emerger del acantilado, mientras que desde el desierto parecen excavadas en la arena. Y el interior de la casa es realmente un exterior, y sobre todo lo trabajamos como un microcosmos de este paisaje desértico. Y les comparto un pequeño video. Las piscinas las unimos en realidad como una idea de que como eran los espacios lúdicos, eran los espacios también en donde los vecinos se podían relacionar más fácilmente. No sé qué tiene el sonido, pero bueno. Estos son los interiores ya más protegidos. El espacio de circulación es totalmente exterior, el espacio que conecta los 2 niveles. En este clima no necesitamos encerrar o confinar todos estos espacios. Este es el espacio de la plataforma con el techo que nos da sombra, nuestro pedacito de desierto.
Imagínense una música. La música de los cielos. A ver, solo probamos un video, ¿no? Espero que el resto tenga audio. Mira cómo ¿Mm? está el sonido. Al máximo. Bueno. Sonido de olas. Y entonces, al construir estas casas, una después de otra, descubrimos estos muros de contención que estaban enterrados, donde se había usado este cemento puzolánico rojizo, que es muy resistente al salitre, y además con el tiempo se oscurece, entonces se integra muy bien con el paisaje. Y decidimos experimentar con este cemento en otra de las casas que hicimos, esta vez al norte de Lima, a 100 kilómetros al norte, en Ancón. También en un acantilado, las condiciones un poco distintas. En este caso el recinto va a desaparecer y uno tiene que encontrar su camino entre los muros de piedra. Un único techo nuevamente provee sombra a los ambientes sociales, mientras que los espacios íntimos de dormitorio están bajo plataformas. Los techos de estas plataformas se usan como jardín o terrazas. Y estos volúmenes separados se van adaptando a la topografía natural y con el clima que tenemos, el clima permite pasar de un volumen al otro en el exterior, ¿no? También respetamos todas las formaciones rocosas que encontramos en el terreno y nuevamente la piscina conectándonos con el Océano Pacífico. Y entonces, por supuesto, estas son casas en paisajes magníficos, pero ¿cómo imaginar un microcosmos en un lote urbano? Entonces, vamos a mostrarles una casa. Una casa en Lima, en el casco urbano de Lima, en una lote, ¿se dice aquí o parcela? En un lote típico de 15 metros de frente por 35 de profundidad. Ahí está el lugar de la memoria, no sé si lo pueden... Ah, espérate. El lugar de la memoria está ahí, acá está. muy cerca del lugar de la memoria. Y entonces decidimos crear nuestro propio paisaje, ¿no?, en este espacio confinado del lote, con el vecino posterior a la izquierda y la calle hacia la derecha. Y luego materializamos estos límites, que es obligatorio por las regulaciones locales. Introdujimos elementos al aire libre como una piscina a la izquierda, un espejo de agua a la derecha, jardines. Hicimos unos puentes que atravesaban el lote y pusimos el programa íntimo arriba, dejando libre toda la planta baja de la casa. Y como todas las casas limeñas, que son muy moriscas, muy cerradas, guardando su intimidad del exterior, cuando uno entra, cruza un umbral. Esta vez también hay una bóveda, pero una vez que uno atraviesa esta primera bóveda, se encuentra con esta sucesión de espacios que por los reflejos y las transparencias comienzan a descubrirse con el recorrido, en donde el espacio interior y el espacio exterior se diluyen completamente por el clima que tenemos, y comienzan a haber una sucesión de espacios, jardines, otros espacios que están techados y al final la piscina. Y lo que une estos volúmenes puente son unas pasarelas metálicas que en el segundo nivel conectan todas las habitaciones y generan esta nueva transparencia
en donde los dormitorios comienzan a aparecer y comienzan a tener vistas por sobre este muro, creando otro paisaje. Ahora nos movemos nuevamente hacia el sur, a 300 kilómetros al sur de Lima, al desierto de Paracas. Y trabajar en este territorio era para nosotros una oportunidad nueva para explorar cómo la arquitectura y el paisaje pueden resignificarse, yendo nuevamente más allá de simplemente enmarcar el paisaje o hacer un objeto posado en él, ¿no? Y bueno, aquí vivieron los Paracas, que son los predecesores de los Nazca, los que hicieron las líneas de Nazca. Entonces, estamos en una reserva natural. El museo original se destruye con el terremoto del 2007 y la Unión Europea financia su reconstrucción y la Agencia Española para la Cooperación organiza un concurso de arquitectura. Y bueno, acá está el museo visto desde el Cerro Colorado, que es una zona donde están los entierros más importantes de esta cultura Paracas. Y desde acá podemos ver que el museo aparece como una capa más que se añade a las miles de capas de la intervención humana y de la naturaleza. El proyecto entonces modifica el paisaje tanto como que depende de él también. Y el edificio también se diluye en este paisaje por su masa y sus colores, pero guarda al mismo tiempo una cierta presencia. Entonces no se trataba para nosotros ni de imitar formas de la naturaleza ni de enterrar el proyecto, pero hacerlo parte de una construcción cultural milenaria. Y entonces nuevamente acá, para explicar el proyecto, dibujamos el suelo del desierto. La primera acción es un recinto. Se define el recinto que atrapa el exterior y lo vuelve un adentro. Luego instalamos una cobertura que va a funcionar como una quinta fachada y que nos va a proteger del sol y de los vientos fuertes de esta región. Y por último, incluimos una serie de dispositivos muy simples de control ambiental que nos van a regular el confort al interior y al mismo tiempo van a organizar el espacio, los espacios de exhibición. Y entonces la imagen de arriba es la imagen del museo original, antes de su destrucción. Es construido por un arqueólogo alemán, Engel, y para nosotros preservar la memoria de esta construcción era la primera intención. Entonces, el nuevo proyecto mantiene la geometría del antiguo museo y también el emplazamiento preciso. Y esto, por supuesto, con una voluntad de estar en la continuidad de la construcción de la memoria del lugar. Y esta estrategia además nos evitaba hacer búsquedas arqueológicas que hubiesen sido obligatorias si es que nos movíamos del lugar. En el concurso la pregunta estaba abierta, uno podía escoger dónde ponerse. Y bueno, por supuesto, al ser imposible recuperar las piedras porque no eran suficientes y tampoco no se podían sacar nuevas piedras porque ya esto era una reserva y la cantera no se podía tocar, decidimos entonces que esta limitación de presupuesto debía jugar a nuestro favor y propusimos utilizar la técnica del pulido de este cemento que habíamos descubierto a la hora de hacer las casas, y este cemento rojo puzolánico, y hacerlo a la manera de los vasos precolombinos, como si fuese un vaso, un ceramio gigante. Es importante decir que este color, o sea, este cemento no tiene tinte, no tiene ningún agregado especial. Es el color del cemento puzolánico, que es muy ferroso, y entonces, como se emplea siempre en las fundaciones, nunca se ve, es un rosado muy feo, pero que con el tiempo comienza a adquirir este color muy lindo. Y sobre todo con la técnica del pulido, donde
Esto nos permitía realmente ir construyendo un mapa de la construcción, ¿no? Hay trazas de las manos de los operarios a la hora de pulir. Entonces, tenemos un primer porche que nos anuncia el ingreso al recinto y actúa como un umbral entre el afuera y el adentro. Este adentro exterior relaciona los distintos elementos del programa. El volumen en el gráfico, el volumen oscuro, y en la foto a la derecha es un volumen que contiene los talleres educativos y los servicios, y luego a la izquierda es el volumen principal y alberga los espacios de exposición, y está coronado por estos elementos estos dispositivos de corrección ambiental en amarillo. Estos elementos aparecen en la circulación, tienen una fuerte presencia, y uno de ellos va a constituir también el ingreso al museo, ¿no? Y por dentro las salas de exhibición están iluminadas y ventiladas exclusivamente a través de estos dispositivos de corrección ambiental, y que además provee el espacio suficiente para un futuro equipamiento tecnológico al museo, ¿no? Hoy en día el museo no tiene ni siquiera electricidad, se va la luz y se cierra el museo. Estos dispositivos también organizan y estructuran el espacio, son partes estructurales del proyecto, y cuando llegan al lado sur se asoman hacia las colinas sagradas donde se encontraron las necrópolis, ¿no? Entonces vamos de vuelta a Lima. Sí, en este caso también cerca al lugar de la memoria, este es un barrio bastante rico, vamos a decir, y nos mandan a hacer, o no, nos encomiendan a hacer un edificio comercial de vivienda, es decir, de alta gama, y las preguntas son las mismas, es decir, se encuentra un espacio urbano contenido que define un jardín público, y entonces en esta creación de intimidad queremos desdoblar el jardín hacia la vertical, crear un espacio que sea común a todos los departamentos. Los departamentos se encuentran detrás, y a este espacio común lo plantamos y le damos una curvatura para que genere un espacio cóncavo con respecto a este jardín. Esta es la fachada que tiene un edificio al frente, entonces se protege no solamente del este, ahí están los dormitorios, tanto a la izquierda como a la derecha, mirando hacia el otro parque y hacia la avenida, se encuentran los espacios sociales, y se crea esta trama, este espesor urbano, mientras que los otros dos lados son mucho más transparentes. Y desde el interior se tiene este espesor que es área común para todos los departamentos. Aquí seguimos en Lima, donde nos encomiendan diseñar un restaurante en el extremo de un muelle que se estaba construyendo, que es para uno de los clubes más importantes del país, es un club de remo, y ahí tuvimos nuevamente una experiencia con la memoria del lugar, porque en este lugar que digamos ahora es completamente artificial, etcétera, hace 150 años era ¿no? Y el club era únicamente esa construcción. Entonces, lo que dijimos es que teníamos que encontrar estas lógicas que tenía este club sobre palafitos, y entonces
nuestra referencia es de nuevo esta horizontal, esta vez del océano. Teníamos esta plataforma del muelle y simplemente para cubrirnos del sol hacemos una cubierta plana y usamos estas tomas de luz que nos permiten ventilar bien, iluminar bien el interior, que nosotros llamamos teatinas. Y estas teatinas son nada menos que unos dispositivos que existían desde la colonia, en donde las habitaciones se iluminaban por ahí. Y entonces creamos este mismo dispositivo, en este caso, ¿no? Algunos se encuentran en otras direcciones para justamente cuando queríamos captar el viento o alejarnos de él según fuese ventilaciones o lucernarios. Y tenemos esta horizontal como único elemento, digamos, de creación de espacio. Y al estar entre estas dos horizontales, lo que hacemos es integrar, meter al paisaje dentro. Y todo esto, por supuesto, se abre para quedar como una plataforma encima del mar. Y ahora nos vamos, esta vez nos adentramos un poco al interior del desierto, siempre en la costa, a 1.500 kilómetros al sur de Lima. Entonces ahora estamos en las puertas del desierto de Atacama, cerca ya a la frontera con Chile, donde ganamos un concurso para construir la nueva sede del gobierno regional de Moquegua, de la ciudad con el mismo nombre. Y este edificio en realidad hace parte de un nuevo centro comercial, educativo y deportivo entre la ciudad y el río. Y entonces, de un modo similar al lugar de la memoria, nos propusimos trabajar con un edificio compacto para poder liberar el espacio y hacer una plaza pública que no estaba pedida en el concurso. Y entonces, el edificio está localizado entre la ciudad y las montañas. Y lo primero que hicimos fue establecer un zócalo habitado que contenga los depósitos y los archivos. Y entonces esto nos permitía generar un nuevo suelo accesible por una rampa, ¿no? Y sobre él se instalan 5 edificios ortogonales que definen un atrio público que conecta la ciudad con las montañas. Y estos edificios están separados entre sí por patios estrechos que permiten una ventilación cruzada y restringen el ingreso de los rayos solares. Y entonces estos patios entre los edificios generan fachadas norte y sur para las oficinas. Y entonces, mientras que las exposiciones poniente y levante están totalmente protegidas por un perímetro circular totalmente opaco. Entonces, tanto los edificios como los patios están conectados por un espacio central que define un adentro exterior. Entonces, la circunferencia nos permitía ser mucho más eficientes con las distancias de evacuación, reduciendo así los núcleos verticales a 2. Y esto, junto a la utilización de una estructura muy regular, no solo permitió entonces poder pagar la plaza, sino también poder dotar este edificio de aisladores sísmicos y convertirlo en un edificio que puede quedarse en pie en caso y de ser refugio en caso de un sismo mayor, ¿no? Entonces, la plaza pública que va a ser activada cuando llegue el gimnasio y la escuela nos permite, nos lleva al ingreso a través de la rampa a las oficinas, y si no, se accede directamente al auditorio a lo largo de esta pérgola. Entonces, estos paneles en la fachada son en concreto prefabricado con una mezcla de distintos tipos de arena, de polvo de piedra, pero la imperfección de la realización hace que ningún panel sea igual, ¿no? Eso para nosotros nos permitía
tener esta variación infinita, ¿no? Y este espacio intermedio es un atrio cubierto, pero estamos todavía afuera, y es como el umbral hacia este espacio que también es exterior, pero es el espacio central. Está cubierto por un techo ligero y retoma la forma de los techos tradicionales de esta ciudad. Y de este espacio parten estos patios perpendiculares que se abren hacia el ingreso, hacia el paisaje y hacia la ciudad. Entonces, vamos a ver si funciona el sonido, si un video. Este video se hizo recién abierto el edificio, entonces todavía no se siente mucho la apropiación, pero y ahora ya tiene 2 años funcionando. Que me llame urgente. De aquí nos vamos al último proyecto que les vamos a mostrar, que es a 2.500 kilómetros al norte, o sea, al otro lado, al otro extremo de la costa. Esto es muy cerca ya a la frontera con Ecuador, en un desierto muy distinto. Es un desierto que contiene un bosque seco tropical, que son estos algarrobos que crecen durante las lluvias que trae el fenómeno del Niño, y estas lluvias que llegan cada 10 años, ¿no? Y el resto del tiempo es un desierto bastante árido. Y esto es Piura, donde hay un campus que es el que está ahí en verde, aquí, donde la Universidad de Piura, que en convenio con una nueva política del Estado, acepta traer o integrar a estudiantes de muy bajos recursos y de medios rurales para estudiar ahí, ¿no? en este campus. Y entonces la universidad decide ampliar la capacidad de aulas,
y nos encarga un aulario, es decir, un edificio académico que no pertenece a ninguna facultad, es un edificio genérico, pero, digamos, para nosotros fue un reto tratar de encontrar las razones por las cuales podíamos o con las cuales significar este edificio. Y una de las grandes cosas que nos pareció interesantísimas fue esta doble imagen, ¿no? Esto es 1973, arriba, donde se construye el primer pabellón, y ese año hay un fenómeno del Niño, y los profesores de agronomía de la universidad proponen al rector que la primera acción para construir el campus no debía ser la de construir edificios, sino la de plantar árboles. Y esa visión hizo que durante el Niño, que es el único momento en donde pueden crecer los árboles, estos algarrobos, se plantaron, y hoy día el campus es como lo que ven abajo. Y entonces esta idea nos trajo una reflexión sobre cómo volver, digamos, a la esencia de un lugar educativo, y para eso, por supuesto, no hay nada mejor que los maestros, en especial Luis Kahn, ¿no? En donde él dice que, hablando de las instituciones educativas, dice que las escuelas empezaron con un hombre bajo un árbol, quien no sabía que era un profesor, ¿no? Compartiendo sus entendimientos con algunos otros que no sabían que eran estudiantes. Y esta analogía con el árbol, el desierto, el bosque seco, nos llevó a imaginar un edificio que fuese una prolongación de este bosque seco, ¿no? Y entonces, nuevamente, esta sección donde trabajamos con la irregularidad del ondular de este desierto, y ahí donde había un claro, pusimos el edificio y simplemente decidimos crear una horizontal que pudiese, digamos, prolongar la sombra del bosque seco. Este es un desierto muy, muy cálido, muy caluroso, y para crear esa sombra, ¿no? Y luego, así como en la Tourette, comenzar a generar el programa de arriba hacia abajo, ¿no? De manera que la mayor parte del programa está en segunda planta, y la planta baja se libera creando estos espacios de sombra. Y para nosotros, además, esto era muy importante porque era muy importante generar un espacio de integración de estas dos poblaciones de estudiantes muy distintas, una urbana y más o menos clase media, y una pobre y rural, que se encontraban. Y para nosotros el punto de encuentro no podía ser solo el salón de clases, porque querramos o no, en un salón de clases los alumnos están en competencia y no es el mejor lugar como para integrarse. Y entonces creamos este espacio intermedio entre los elementos, digamos, tradicionales del programa de un aulario, para generar todas estas actividades del aprendizaje informal, que es comer, conectarse, conversar, estudiar en grupo, etcétera, y que con esto nosotros podríamos alejarnos de una tipología típica de edificio de pabellón para generar más un paisaje del aprendizaje. Y simplemente este conjunto de edificios lo instalamos inscrito en una forma cuadrangular, perfectamente orientada, con 11 edificios separados, pero que en donde digamos, el hecho de que estén tan juntos nos ayuda a generar esta sombra. Este edificio tiene 70 por 70 de lado y estratégicamente orientado para permitir que
el viento del sur fluya a través de estos espacios, pero también a través de las aulas. Muchas de las aulas, salvo las 3 de arriba que son de máster, no tienen aire acondicionado. Las de máster nos impusieron el aire acondicionado porque era parte de los requisitos, etcétera. Y entonces comenzamos a crear no solamente una prolongación de bosque, sino también introdujimos un espacio urbano dentro del campus. Y nuevamente, como en esta ciudad medieval, en donde el espacio urbano es más importante que el edificio individual, y en el bosque es más importante el bosque que el árbol individual. En este caso, el espacio que queda entre los edificios es más importante que los edificios singulares. Y simplemente la expresión del edificio corresponde a las orientaciones. Creo que faltaba decir que aquí nosotros estamos muy cerca al Ecuador, entonces la orientación sur y norte son completamente equivalentes. O sea, en verano está un poco inclinado hacia el sur y en invierno hacia el norte. Y nos protegemos simplemente con estos parasoles verticales del sol bajo. Y más bien en el levante y en el poniente sí nos protegemos mucho más con estas celosías de concreto. Esto es el lado oeste, y el lado este, que además es el lado donde está la circulación peatonal central del campus, que de alguna manera es como la entrada más importante. Esto está atravesado de varias entradas, pero digamos que esta es la que se usa más, y es donde se instala este pequeño edificio muy largo y estrecho que contiene los baños y los medios de circulación, es decir, las rampas por las cuales uno accede al segundo nivel. Pero no solo es para acceder o para atravesar, sino es para modular la luz, es decir, pasamos de un destello muy, muy fuerte del desierto del norte a un espacio de penumbra en donde la pupila se comienza a adecuar a la cantidad de luz que vamos a encontrar adentro. Y entonces comienza esto a generar umbrales donde uno va entrando en esta nueva atmósfera. Y la pieza clave era, por supuesto, estos paneles de celosía que en un inicio los queríamos mucho más sofisticados. Por supuesto, como en todos los proyectos, las cosas son mucho más caras de lo que nos imaginamos y teníamos que improvisar, y entonces decidimos bajar la sofisticación de la tecnología y hacer una planta de prefabricados en el sitio. Y una planta de prefabricados allá es esta, ¿no? Es una carpita donde ponemos unos encofrados y van vaciando, y esto luego se para y se va colocando. Y por supuesto los paneles que tenían que habíamos previsto que tenían una tolerancia del milímetro, aquí comenzaba a tener una tolerancia del centímetro, y entonces simplemente cuando ya no entran los paneles, ahí dejamos un hueco, ¿no? Claro, hay que poner hueco estratégicamente donde estaban las escaleras y no las aulas o las oficinas, etc. Y entonces cuando nos invitan a Venecia a exponer este edificio, que queremos mostrar estos elementos o este edificio, nos decíamos, bueno, ¿cómo prescindir de una maqueta? ¿Cómo generar o transmitir la idea del confort en base a la modulación de la luz, que no fuese ni una maqueta, ni planos, ni siquiera llevar estos elementos que no tienen razón de ser porque ya están todos puestos? Y entonces decidimos llevar lo que ya no está ni en este edificio, pero que
permitió construirlo, que fueron los encofrados, y entonces llevamos esos encofrados y los pusimos, y entonces eran encofrados peruanos que filtraban la luz veneciana, y en contrapunto pusimos un video de 12 horas de duración sin narrativa, es decir, que simplemente a través de las 12 horas mostraba el recorrido del sol piurano proyectado en un muro veneciano. Y la luz es muy importante porque según la orientación, esta luz que entra por estas rendijas existen porque los edificios tienen que estar separados por cuestiones sísmicas. Estas rendijas, según estén orientadas, por ejemplo, estas son este-oeste, o sea, señalan cuando el sol, por ejemplo, ahí el sol es un sol de invierno porque viene del norte y está incidiendo, el norte está a la izquierda, está incidiendo hacia el corredor. En verano va a incidir sobre la pared que está a la izquierda, y hay otras grietas que están en el sentido contrario, que son más unos relojes solares, ¿no? Y dentro se genera toda esta situación de sombra donde se modula también el espacio para que hayan distintas maneras de estudiar, de conectarse, de reunirse. Y pusimos estas bancas, por supuesto con tomacorrientes, porque si no nadie se sienta hoy en día. Pero igual, desde el inicio comenzaron a funcionar, ¿no? Los obreros tomaban su siesta ahí. Y fue muy bonito porque luego nos tocó dar unas charlas ahí, y hicimos lo mismo que decía Kant, ¿no? Es decir, afuera no hace falta un aula, y uno se reúne y comienza a hablar, y estos espacios van variando, se van ampliando, hasta llegar a un centro, ¿no? Donde está la cafetería, donde está atravesado por un pedazo de bosque seco en el otro sentido, y que generan estos espacios de aprendizaje informal al interior, ¿no? Y terminamos con un video donde vemos, es un poco el resumen del video que pasamos en Venecia, ¿no? Es todo un día en el lapso de 3 minutos.
Muchas gracias. Gracias.